Cuando estamos en el buscador de Google, vamos a ir a lo que es nuestra página de peces beta colección hinojosa. Aquí ya lo tenemos en la memoria del buscador. Entonces vamos a dar clic aquí y nos vamos a ir directamente a nuestra página. La dirección de nuestra página aparece en la parte de abajo de todos nuestros videos y es biosferabetas.es.tl. Esa es la dirección de nuestra página. Aquí ya estamos en nuestra página y la pueden ustedes reconocer. Aquí tenemos el logo característico de nosotros. Y aquí tenemos del lado izquierdo, pues diferente contenido de nuestra página web. En este caso, nosotros vamos a ir a lo que es pulsa de sangre, específicamente de lo que es la línea mariposa. Y también aquí podemos ver genealogía, podemos ver videos que tenemos, nombres por fenotipo color, diferente contenido, diferente información en nuestra página. Y aquí pues una descripción en el lado derecho de cómo nos iniciamos nosotros en este fascinante mundo del pez beta. Bueno, vamos a entrar a lo que es pureza de sangre de la línea mariposa. Voy a dar clic aquí y entramos. Y aquí en la parte de arriba dice pureza de sangre, línea mármol, diagonal dálmata, diagonal mariposa invertida. Y tiene una pequeña descripción aquí en letras rojas. Dice, en esta nueva sección, esto significa que esta sección al principio de nuestra página no existía. Por eso dice, en esta nueva sección podrás ver parte del trabajo realizado con algunas de mis líneas, pudiendo observar la pureza de sangre de la línea mármol bicolor, dálmata negra y mariposa invertida. Se empezó a trabajar a partir del día 28 de agosto de 2009. Si en la siguiente F aparecen mármoles bicolor y mariposa invertidos, podríamos hablar que después de poco más de 2 años de trabajo se pudieron establecer estas líneas. Entonces, esta es una pequeña descripción que pusimos aquí sobre este trabajo. Y aquí nosotros vamos a ver, estamos marcando lo que es un número, un código. Nosotros ya lo explicamos en dos videos anteriores este código es una especie de registro, es como un acta de nacimiento de nuestros peces para saber de dónde vienen, para saber los orígenes de este pez, las fechas de nacimiento y los ancestros del mismo. Y vamos a escribirlos brevemente. B grande IO significa biosfera, que es el nombre del creador. El 23 es el día de nacimiento, el 02 es el mes de nacimiento, el 11 es el año de nacimiento, el 83 es el control numérico de la puesta, es decir, vamos nosotros numerando nuestras puestas. El M es el sexo del ejemplar, que en este caso es macho. PK es la raza del ejemplar, que en este caso es placat. HM es el tipo de aleta, que en este caso es un halmón. MR es factor o característica de manchas, que en este caso es un mármol. BL, que es el color, que es blue lace. FD es el tipo de escamas, en este caso nosotros lo catalogamos o lo pusimos con las letras FM, que es factor dragón. Y el 06 es el número del ejemplar de la apuesta. Es decir, aquí es los ejemplares que nosotros tuvimos en esa apuesta y exactamente este ejemplar que estamos fotografiando es el ejemplar número 6 que sacamos de la apuesta. Bueno, esto significa todo este número, que repito, ya lo habíamos nosotros comentado en otro video. Y aquí tenemos diferentes ejemplares. En este caso vamos a entrar a este primer ejemplar. Vamos a dar clic. Y estamos llegando a este ejemplar. Pureza de sangre, líneas biosfera, mármol bicolor y mariposa invertida. Aquí nosotros podemos ver el ejemplar del que estamos hablando. Podemos ampliarlo, le damos clic a la imagen y aquí la podemos observar mejor. Aquí vamos a ver una fotografía y vamos a ver alguna característica que nosotros podemos mencionar de este pez. Y este pez aquí dice, en la parte de arriba dice, segundo lugar del primer concurso en vivo del pez beta, Ciudad de México 2011. Entonces, este ejemplar quedó en segundo lugar en el primer concurso en vivo que se realizó en México. Fue el primer concurso. Entonces, este ejemplar quedó en segundo lugar. No es el primero, pero sí quedó en segundo lugar, cría de un servidor. Aquí podemos ver una fotografía de este mismo ejemplar
pero más joven. Y aquí es cuando concursó y aquí es este ejemplar más joven. Aquí vemos la característica en lo que es las aletas, donde se define que es un mariposa invertido este ejemplar, ya que lo que es de la aleta, lo que está pegado al cuerpo, es en color transparente o blanco, que en este caso es transparente. Aquí lo podemos ver en la aleta dorsal, en la aleta anal y ligeramente en la aleta caudal. Entonces, por estas características se define que este ejemplar es un mariposa invertido. De hecho, esta variedad, esta encoloración, se definió en Japón por un creador de nombre Tanaka. Fue el primero que hizo esta combinación de colores, fue el primero que le apareció esto. Aquí tenemos esta fotografía de este ejemplar. Aquí tenemos nuestro logo. Vamos a regresarnos. Y aquí tenemos una descripción, algunas de las características de este mismo ejemplar. De creador biosfera, raza placat, sexo macho, fecha de nacimiento 23 de febrero de 2011, puesta número 83, color mariposa invertido, rayos a lo que es la aleta caudal. Estamos hablando de un rayo duro por 4 rayos blandos. Esa es la característica de lo que es la aleta caudal. Y el genoma es negro, es decir, este en sus genes tiene el color negro. Y aquí viene esta misma descripción. ¿Alguna característica o alguna información adicional de este pez? Aquí podemos ver en la parte, de la sección blanca, dice su papá fue ganador del primer lugar del concurso premium del Doctor Pez en marzo de 2010. Entonces, el papá de este ejemplar ganó el primer lugar en un concurso premium de Doctor Pez. El hermano de este ejemplar, aquí dice hermano segundo lugar del concurso premium de Doctor Pez de marzo de 2011. Es decir, en 2010 concursó el papá y en 2011 concursó el hermano y él únicamente, el hermano obtuvo el segundo lugar en el mismo concurso y el papá en el año anterior obtuvo el primer lugar. Y aquí viene la descripción que habíamos dicho nosotros, ganador del segundo lugar del primer concurso en vivo del PES Beta Ciudad de México de 2011. Aquí nos faltó agregar del CBMX, que es donde se realizó este primer concurso en vivo en México. Pues este es eh, pues unos datos adicionales que nosotros podemos tener de nuestros peces para saber pues las características, para saber que lo que estamos trabajando nosotros pertenecía a una línea de ejemplares, pues ganadores de diferentes premios en diferentes épocas, en diferentes fechas y en diferentes lugares. Entonces, sí es importante tener esto, o a mí se me hace importante tener esos datos, porque es el trabajo que nosotros hemos realizado durante pues, muchos años. Ahora, aquí en la parte de abajo tenemos información de los padres, en el caso del macho, de la hembra, y tenemos información de este lado de los abuelos paternos y los abuelos maternos, y en la parte de abajo podemos tener los hermanos, aquí tenemos hermanos, tenemos los hijos de este ejemplar cuando se llegó a reproducir, y tenemos las hembras o tenemos las líneas con las cuales se reprodujo este ejemplar. Aquí estamos especificando que este ejemplar se reprodujo con otra línea, por eso tiene esto. Y si hubiera reproducido con una hermana, bueno, aquí aparecería. Pero aquí en este caso estamos haciendo la reproducción, pero con otra línea. Bueno, vamos a ver la información, por ejemplo, de los padres. Aquí viene el registro de los padres y aquí viene la imagen del macho. Entonces vamos a ver el padre de este ejemplar. Es este. Y este ejemplar es el que ya habíamos comentado, es ganador del primer lugar del concurso premium de Doctor Pez del año 2010. Vean ustedes la característica, igualmente es un mariposa invertido, vean ustedes la transparencia que tiene en lo que es la aleta anal y lo que es la aleta dorsal. Entonces lo estamos catalogando como un mariposa invertido. En este concurso se mandaban las fotografías. Esta fotografía fue la que se mandó y fue la que ganó el concurso. Aquí ustedes pueden ver cómo
el logo que teníamos en esa época era totalmente diferente, no tenía la parte de abajo. Posteriormente, con este mismo pez, lo agregamos aquí en la parte de abajo y ya, para que apareciera ya en nuestro logo oficial. Pues este es nuestro primer logo que al tiempo se fue modificando. Este es el papá del ejemplar. Vamos a regresar. Ahora vamos a ver la mamá de este mismo ejemplar. Esta es la mamá. Igual podemos ver que tiene ligeramente la característica de mariposa invertido. Entonces aquí nosotros estamos tratando de fijar esa característica en base a diferentes cruces, en base a diferentes, diferentes ejemplares que van a heredar esta característica a través de las diferentes generaciones. Vamos a regresar. La coloración es igual, es verde. Entonces ya vimos a los papás de este ejemplar. Ahora vamos a ver a los abuelos de este mismo ejemplar. Aquí está el número que lo va a identificar. Vamos a abrir. Y aquí está el abuelo de este ejemplar. Si ustedes recordarán dos videos anteriores, 2 semanas anteriores, pusimos a este ejemplar en la portada de nuestra transmisión. Bueno, este es el ejemplar que nosotros en aquel momento les comentamos sobre este registro, este número que está en la parte de arriba. Y les comentamos sobre este número y hablamos un poco de este ejemplar. Bueno, ahorita ustedes están viendo pues la descendencia que este ejemplar tuvo y las características pues de la descendencia de este mismo ejemplar. Realmente, si nosotros quisiéramos ver los ancestros de este ejemplar, bueno, pues también podríamos checarlo en el control que nosotros llevamos. Vamos a regresar. Ahora vamos a ver a lo que es la mamá de este mismo ejemplar. Aquí está la mamá. Aquí la fotografía es de muy mala calidad. De hecho, estos son archivos pues que nosotros teníamos personales, vamos, no son fotografías para un concurso, no son fotografías para publicar, para que se aprecien las características. Aquí vemos que esta hembra pues está bastante golpeada. Esta fotografía fue tomada inmediatamente después de realizada la puesta. Está en un frasco en este momento esta fotografía. No, ya estaba en una pecera, perdón, ya estaba en su pecera, pero acaba de salir de la reproducción, por eso se ve bastante dañada esta hembra. Entonces ya vimos a lo que son el abuelo, los padres y el abuelo. Aquí prácticamente como estos ejemplares, aquí nos está indicando algo interesante, algo importante es que la hembra y el macho, o sea, los padres de este ejemplar, son hermanos y aquí nosotros lo podemos ver. El código de registro prácticamente es el mismo. BIOS 2808 del 09, la puesta 56, que es el macho, y aquí está BIO 280809, la puesta 56. Este sería el ejemplar número 1 y ese es el ejemplar número 3. Entonces, estos son hermanos, entonces por consiguiente, cuando abrimos aquí, pues va a aparecer el mismo padre, el mismo abuelo que apareció acá de este lado. El mismo abuelo que apareció acá es el que está aquí. Vamos a checarlo. Es que es el ejemplar negro que aparece en una de nuestras portadas. Aquí está. Entonces, este es el mismo ejemplar. ¿Por qué? Porque estamos indicando o estamos viendo que son hermanos. Y aquí si abrimos esta que es la HM, H, HP KN56, estamos igual hablando de la misma hembra. Entonces nosotros ya vimos los padres y los abuelos de este ejemplar y es importante tener un registro. Ahora vamos a ver un hermano de este ejemplar. Aquí tenemos uno de sus hermanos y lo podemos ver.
Realmente es un bello ejemplar, a mí me gustó mucho este ejemplar, recuerdo mucho este pez. Y finalmente este pez fue vendido, no lo repusimos nosotros, lo vendimos finalmente. Aquí está el registro Biosfera 23021180, la puesto 83. Macho, Placat, HM, mármol. Y ese es el ejemplar 06 que sacamos de esa apuesta. Y aquí igual vienen sus características. Biosfera, Placat, macho, 23 de febrero de 2011, apuesto 83, el color mármol bicolor, los rayos, un rayo duro por 4 blandos y el genoma es negro. Igual, obviamente son los mismos datos del ejemplar anterior del hermano. Papá fue ganador del primer lugar en el concurso premium de Doctor Pez de marzo de 2010. El hermano segundo lugar en el concurso premium de Doctor Pez de marzo de 2011. El hermano segundo lugar aquí, este ya no obtuvo ningún lugar, no concursó. Y el hermano también obtuvo el segundo lugar del primer concurso en vivo del Pez Beta Ciudad de México 2011. Entonces tenemos estos registros y esas referencias para estos peces, para nosotros poder saber el origen. Y tenemos aquí los padres, que serían los mismos porque es hermano. Y aquí vemos que este ejemplar se cruzó con otra línea. Aquí está el registro de la hembra, pero no tuvo hijos. Quiere decir, o que la apuesta fue mala, el ejemplar no pudo reproducirse, algún problema tuvo, o que al parecer pues no se dio bien esta apuesta porque aquí estuviera información. Bueno, vamos a regresar con el hermano, que es el que estamos analizando. Entonces ya vimos el hermano. Ahora, este ejemplar, aquí tenemos las reproducciones que se dieron. Una, dos, tres veces se reprodujo este ejemplar. Y vamos a ver con qué hembras. Dar clic aquí. Con esta hembra se reprodujo este ejemplar. Y estamos hablando que estamos en lo que es la línea mármol, mariposa invertido. Y aquí pues tenemos esa característica, ese rasgo no tan bien definido, pero sí tenemos lo que es la parte que está pegada de la aleta al cuerpo, pues es transparente en las tres aletas. Entonces, por eso tomamos a esta hembra para su reproducción. Y aquí ponemos una seña que son dos asteriscos de esta apuesta de esta hembra. Y aquí estos dos asteriscos, dos asteriscos, dos asteriscos, dos asteriscos, pues son los ejemplares que nacieron de esta apuesta. Pues vamos a entrar a ver uno de estos ejemplares. Aquí vamos a tardar un poco porque nos va a redireccionar también a nuestra página web, perdón, a nuestro canal de YouTube y va a tardar un poco en abrir. Es un video de este ejemplar, pero está en nuestro canal de YouTube. Ahí se ve. Va a tardar en abrir la imagen porque es un video. Realmente así anteriormente nosotros subíamos nuestros videos del trabajo que íbamos realizando. Es un video que dura aproximadamente 1 minuto 30 segundos. Realmente eran videos muy sencillos. Realmente nosotros nuestra intención no era tener un canal como el que tenemos hoy, donde compartimos información o donde explicamos la información, sino simplemente subíamos nuestro trabajo en un video y así se quedaban. Vamos a esperar a que se abra el video y vamos a pausar lo que es la transmisión. Aquí ya abrió el video, Macho Placat, raza media luna, flor fancy. Vean ustedes la característica de este ejemplar. Dejamos que tiene el comentario de flor azul, que son la membrana que está entre los eh, rayos de lo que es la aleta caudal. Vean ustedes este ejemplar. Vamos a regresarnos para seguir viendo los otros hijos que tuvimos de este ejemplar.
Estamos hablando de ejemplar, se regresó una pantalla más. Entonces ya vimos este ejemplar. Este otro ejemplar es igual. Vamos a abrirlo. Igualmente es un video, va a tardar un poco. Pero vamos a abrirlo para que lo vean ustedes y vamos a pausar la transmisión para que ustedes lo puedan ver. Ahí está el otro ejemplar. Bueno, ahí aunque está pausado el video, se puede apreciar las características de este ejemplar, que es igual. Vean ustedes lo que es la mariposa invertido, que es la herencia que podemos nosotros ir viendo, pues transmitiendo de generación en generación. Bueno, el video está súper pausado, el internet está muy lento. Vamos a regresar, pero ya lo vieron ustedes. Ya estamos aquí de regreso. Entonces ya vieron ustedes dos hijos de esta cruza con esta hembra. Y vamos a ver un tercer hijo. Este sí es una fotografía, no es video. Vamos a verlo también. Y ya regresamos nuevamente. Y vamos igual a ver esta. Aquí está esta hembra con la que se reprodujo. Esta aquí también tenemos información. Es el tercer lugar, concurso Planeta Acuario, abril de 2012. Esta concursó en ese igualmente. Planeta Acuario es un foro en el cual concursó esta hembra. Vamos a regresar. Y la descendencia de esta hembra, aquí la podemos ver. Aquí tenemos un problema en este. Vamos a regresar, vamos a ver este segundo. Aquí está esta hembra. Vean ustedes, igual la característica de ejemplar mármol. Entonces, en la segunda puesta de ese ejemplar, con otra hembra, obtuvimos a esta hembra. Y tenemos aquí una tercer puesta con este ejemplar. Aquí es importante ver una de las características. Nosotros hemos comentado que nosotros hacemos una primer puesta y esa primer puesta dejamos que pasen 3 meses, 4 meses quizá, dejamos que pasen algunos meses para poder evaluar a la descendencia y ver las características de la descendencia. Y las características de los ejemplares de la descendencia son lo que nosotros buscamos, volvemos a cruzar a esa misma pareja. Si no es lo que nosotros buscamos, ya no la volvemos a cruzar. En este caso, la primera hembra de los videos que se vieron, la primera hembra nos gustó el resultado de estos ejemplares y entonces la cruzamos una segunda ocasión. Y aquí estamos viendo por eso el mismo código de la hembra, bio 0501 del 11, bio 05 del 1 del 11, la puesta 80, que es donde nació esta hembra, H placat, hembra placat, hembra placat. Entonces es el mismo registro que este, pero aquí estamos indicando que es una segunda puesta, no es la misma puesta. Y estamos aquí poniendo con el signo de gato. Y aquí tenemos esto. Entonces, este ejemplar, que es un macho, es hijo de esta misma hembra, pero una segunda puesta. Y vamos a ver las características de este ejemplar.
Y aquí vean ustedes, y es muy similar a los hermanos de la anterior puesta. Vean ustedes las características, blanco, negro. Aquí lo que nosotros estábamos también tratando de hacer es obtener ejemplares en combinaciones negro con blanco únicamente. No que salieran otros tipos de colores. Por eso empezamos con lo que es, o tenemos un ancestro con lo que es negro. En esta época empezó a florecer, empezó a llegar el mármol, empezó a tener su auge el mármol. Por eso, obviamente, también tratamos nosotros, pues, de obtener algunos ejemplares mármol. Vamos a regresar. Aquí ya está. Entonces, esto que acabamos de comentar, de platicar con ustedes, pues es algo de nuestro trabajo. Y aquí vemos este ejemplar, pues su historial, sus características, sus ancestros, vimos hermanos, vimos con qué hembras lo cruzamos y vimos su descendencia. Entonces aquí es importante tener esos datos, esa información, precisamente para nosotros poder evaluar, poder de tomar decisiones y seguir o establecer líneas de trabajo o definitivamente ya no tenerlas. Así están, básicamente, en este trabajo que realizamos, así están, pues, muchos de los ejemplares que nosotros seleccionábamos como futuros reproductores, seleccionábamos como reproductores. Entonces, esos ejemplares, pues, nosotros los seleccionábamos para tener un registro. Es importante tener nosotros un registro, pues, de los peces, un registro que nos muestre el origen de los peces, que nos muestre hacia dónde va nuestro trabajo. Entonces, es un registro que nosotros hemos llevado, que nos ha ayudado a entender cómo se heredan determinadas características y cómo puede aparecer una característica en un pez cuando nosotros fenotípicamente no la estamos viendo, pero sabemos que el gen existe en esos ejemplares. Entonces, es importante tener un registro, un árbol genealógico de los ejemplares que nosotros hemos ido trabajando. Y aquí lo que nosotros queremos hacer con este trabajo, con estos videos que hemos estado haciendo, pues dar a conocer nuestro trabajo e interpretarlo con ustedes, ya que a lo mejor algunos de ustedes han entrado a esta página y pues no entienden cómo está hilada o cómo aparece la información. Entonces, esa es la intención, poder digerir esa información, poderla compartir con ustedes e interpretárselas que creo puede ser un poco más fácil para que ustedes mismos la puedan entender y ustedes pueden entrar en las siguientes líneas, en los siguientes ejemplares y pueden ver que la información es muy similar. Entonces con esto ustedes ya pueden pues ver nuestro trabajo y entender todo el trabajo que hemos realizado durante muchos años, el trabajo que pues, realmente respalda pues nuestros peces, el trabajo que hemos hecho, la interpretación que hacemos de nuestros propios resultados. Entonces, esta es la intención de este video. Podemos ver, por ejemplo, entrar a este otro ejemplar y ver qué podemos nosotros obtener. Por ejemplo, este otro es una hembra. Esta es la que no salió, que decía que error. Esta es la hembra que salió, que no se podía ver, que decía error. Esta es esa hembra. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí, ya más para terminar nuestro video. Aquí hay otro pez. Aquí otro, aquí pusimos de una apuesta. En algunas ocasiones, pues no tomamos las fotos de los ejemplares, entonces rescatamos la apuesta y ahí estamos nosotros compartiendo eh, esta imagen de la apuesta. Pero así está básicamente toda esta sección de pureza de sangre, así está construida con esas características. Aquí podemos ver otro ejemplar.
De hecho, este ejemplar aparece en nuestro libro, el ABC del pez beta Splendid. Sobre este ejemplar basamos las, vamos a decir, las hipótesis, vamos a llamarlas de esa manera, referente a la hidrodinámica del pez. Entonces, este ejemplar aparece en nuestro libro. Sobre este ejemplar hicimos todo el trabajo de hidrodinámica del pez beta. Entonces, aquí tenemos eso. Igual que todo, las características, la descripción de cada uno de los peces, la descripción referente a los parientes, los ganadores de algún premio. Entonces veamos que esta línea realmente fue una línea de trabajo que obtuvo varios premios en su momento. Igualmente aquí tenemos los abuelos, tenemos a los padres. Vamos a ver, por ejemplo, quién es el padre de este ejemplar. Aquí está, el mismo que vimos anteriormente, ganador del primer concurso premium de Doctor Pez. Vamos a regresar. Y este ejemplar aquí tiene, vamos a ampliarlo, para leer, porque ese ejemplar también concursó. Aquí veamos. Segundo finalista, concurso premium Doctor Pez, marzo de 2011. Vean ustedes las características de este ejemplar. Un mármol mariposa invertido, vean ustedes lo que es la unión de las aletas y el cuerpo. Tiene la transparencia en la aleta muy pequeño, pero tiene esa característica. Entonces podemos ver que estos peces pues obtuvieron algún lugar en a diferentes años, diferentes lugares, diferentes foros. Entonces, este es el respaldo, repito, del trabajo que hemos realizado durante muchos años y vamos a seguir mostrando este tipo de trabajos, vamos a seguir mostrando lo que hemos hecho, vamos a seguir mostrando lo que es nuestros archivos, que vean ustedes cómo guardamos información. Afortunadamente en la computadora podemos hacer carpetas tras carpetas tras carpetas y podemos tener mucha de esa información para que poder nosotros evaluar los peces que obtenemos. Eh, este trabajo también tiene mucho que ver en relación a los resultados y en relación a cómo se comportan los genes. Por ejemplo, estuvimos apenas leyendo un documento, un libro, en donde hablaba del retardo de los genes, o sea que eh, los genes tardan en volver a aparecer, o sea, se retardan, aunque están genéticamente, sabemos que los tiene determinado pez, fenotípicamente no los vemos y eso se habla de un retardo en los genes a nivel genética. Repetimos, no somos genetistas, no somos especialistas en genética, mas sin embargo, pues simplemente estamos mostrando los resultados. Mis respetos a los genetistas, ellos utilizan muchos de sus conocimientos, utilizan muchos años de su vida en entender lo que es la genética para que nosotros simplemente como veteros creamos o sintamos que somos un expertos en genética. Definitivamente no lo somos. No creo que haya ningún vetero experto en genética. Más bien hay personas que se aprenden una tabla genética y con eso piensan que es suficiente. De hecho, vamos a hacer otro video referente a cruces de colores y cruces de tipos de aletas, pero son tablas que ya existen. Entonces se las pueden aprender de memoria y cuando les pregunten, oye, ¿qué color sale por este color? Ah, pues lo contestan porque existen tablas que se aprenden uno de memoria, tanto de cruces de aletas como de cruces de colores. Bueno, aquí estamos en lo que es nuestra página web. Aquí pueden ver ustedes lo que es el logo característico pues de Colección Hinojosa del año 2005. Es el logo característico que siempre ponemos en las fotografías de nuestros peces. Aquí en la parte central está una pintura, es una acuarela que me regaló mi hija Mercedes Alicia Hinojosa Méndez. Y en esta parte tenemos lo que es el contacto para hacia un servidor. Y aquí pues, todo lo que ya describimos hace un momento, los cruces, tenemos áreas de reproducción, enfermedades, varias cosas.
Y aquí tenemos igual una descripción sobre nosotros, sobre Betas Colección Hinojosa. Aquí tenemos un cuadro. Aquí les recomiendo ver este video, este es el video del nacimiento de un pez beta. Se ve, por ejemplo, cómo sale de la membrana extraembrionaria. Sale primero lo que es la cola de un alevín y se mueve hasta que revienta por completo la membrana extraembrionaria y sale de la misma. Entonces es un buen video, se lo recomiendo. Aquí tenemos otro video relacionado a alimentos. Y aquí tenemos también en la parte de abajo de nuestra página web, tenemos la promoción de nuestro libro, El ABC del pez beta Splendid. Esto usted lo pueden comprar en lo que es Amazon. Aquí les dejamos el link. Y está agotado por el momento en nuestro local. Anteriormente lo vendíamos también físicamente en nuestro local. Ustedes lo pueden comprar en Amazon, ya sea físico o se los mandan vía digital. Realmente es un libro en el cual narramos o describimos nuestra parte de nuestra experiencia con la cría selectiva del pez beta. Hay temas, por ejemplo, donde cuidados sobre reproducción, hay evaluaciones a través de mínimos cuadrados, hay evaluaciones a través de estadística, medias, modas, varianzas. Hay un proyecto que hicimos referente a cómo traspasar las escamas dragón a lo que es las escamas tradicionales. O sea, tenemos ejemplares dragón, hicimos el proyecto de que las líneas que teníamos les pusiéramos escama dragón. Entonces ahí está el resultado de cómo lo pudimos lograr. Ese es en lo que es la primera parte. La segunda parte del libro tenemos lo que es un análisis referente a la hidrodinámica del pez beta. De hecho, hace rato lo comentamos, pusimos un pez el cual utilizamos para este tema. Entonces es un libro que narra, describe nuestra experiencia en lo que es la cría selectiva del pez beta. Aclaro, aquí en este libro no existe ningún tema relacionado a genética. Esto lo comento porque por ahí he escuchado que este libro habla de genética. Definitivamente no habla de genética. Respetamos mucho a los genetistas. Son personas que han estudiado demasiado tiempo. eh, Invierten gran parte de su vida en entender cuál es la manera en que se heredan las características de una generación a otra. Y nosotros como simples veteros, pues no tenemos el nivel de decir, vamos a hacer un libro de genética, vamos a escribir temas de genética. Definitivamente no. Reitero, respeto a los genetistas, es más profundo respeto hacia ellos. Entonces, el libro, hacemos esa aclaración, no habla nada de genética por la información que he visto que se dice. Y aquí al final, bueno, aquí narramos algunas de las situaciones referente al efecto de Venturi, el teorema de Bernoulli, la tercera ley del movimiento de Newton y el principio de Pascal. Estos están aplicados a lo que es la hidrodinámica del pez. Y finalmente aquí podemos ver una lista o nos notifica la página cuántos visitantes tuvimos el día de hoy en esta página. Aquí llevamos 13 en esta página. Realmente es una página que tiene ya bastantes años. Bueno, ojalá les haya gustado esta información y esperemos seguir haciendo más videos sobre esta página y sobre algo de lo que hemos trabajado nosotros para ir entendiendo cómo podemos ir obteniendo líneas, cómo podemos establecer líneas. Pero por el momento eso es todo.